Bueno, buenas, bienvenidos, bienvenidas a una clase nueva de Web 1. Hoy vamos a hablar de formularios con JavaScript. Ya veníamos trabajando con formularios en la materia, todos resolvieron problemas usando formularios, pero hoy vamos a hablar de una forma un poco quizás superadora o mejor de trabajar con la información que introducen los usuarios en nuestra página o nuestra aplicación. Y justamente ese es la idea de los formularios. Cuando los presentamos allá por el inicio de la materia, dijimos que los formularios eran mecanismos que tenía HTML para capturar la información del usuario, procesarla y enviarla a algún servidor, ¿sí? Para que haga algo con eso, la guarde o lo que sea. Esas son cuestiones que veremos un poco más adelante, pero a nosotros, al menos acá, nos importaba obtener esa información para hacer algo, ¿sí? A veces ni siquiera la enviamos a un servidor, la obtenemos para generar algo en JavaScript. Bien, ¿cuál era el problema en los que muchos se toparon cuando empezaron a trabajar con formularios? Era que cuando escribían, ¿sí? Un usuario escribía y apretaba el botón de enviar o de submit, que era el que nosotros identificábamos para llevar adelante la acción que necesitábamos, pasaba que la página se refrescaba, ¿sí? Y no podíamos trabajar con JavaScript porque la página comenzaba de nuevo, obviamente. ¿Qué pasaba? Todos lo fuimos resolviendo, pero en realidad lo que estaba pasando era, bueno, que el browser, el navegador, intentaba enviar ese formulario a un servidor, ¿sí? Porque es el comportamiento por defecto que tienen esos formularios. Entonces la página se recargaba. No lo enviaba a nadie, ¿no? Porque no estábamos haciendo toda esa parte del backend, si se quiere, pero era lo que inicialmente intentaba hacer nuestro navegador. Y lo fuimos solucionando de diferentes formas, ¿sí? Yo traje ya un ejemplo por acá. Bien, este es el ejemplo que me traje yo. Es un formulario muy sencillo, 3 inputs. La idea es que cuando apretemos registrar, ejecutar algo en JavaScript con un event listener, obvio. No importa qué, yo voy a hacer un simple console log, cada uno lo adaptará a su contexto porque lo que nos importa es cómo se trata ese formulario. Importante, cuando hablamos de formularios en HTML, meter todos los inputs y todos los botones dentro del mismo, ¿sí? Nada de sacarlos afuera, nada de no usar formulario, sino que lo correcto es usar un formulario que contenga todo. Obviamente yo tengo un event listener a este botón que está acá, y cuando lo cliqueo llamo a la función agregar. ¿Qué nos pasa con esto? Que les debe haber pasado a todos. Es que cuando yo aprieto registrar, se ejecuta la función porque si llegan a ver, acá aparece el console log, pero la página se refresca. Si miran acá, ¿no? Acá arriba a la izquierda, van a ver que la página se refresca muy rápido, obvio, porque estoy local. Pero lo que intentó hacer el browser es mandar ese formulario a algún servidor, que es el comportamiento por default que tiene. Esto seguramente le pasó a todos los que usaron formularios, entonces formas de resolverlo aparecieron varias, cada uno investigó, preguntó y lo fuimos resolviendo. Había una que era cambiarle el type al botón, porque por defecto el tipo de los botones son del tipo submit, que es enviar. Le decíamos ponerle tipo button y listo. Está bien, era una buena. Vamos a ver qué anda. Y está, yo aprieto registrar y llama la función, punto. Otra que apareció era no cambiar el tipo, ¿no? Que el botón sea el botón de enviar, que es lo que tiene que ser. Pero acá la función, agregarle el parámetro, ¿sí? Del evento que le manda el event listener. Hemos hablado en otras clases de esto. Mandárselo como parámetro. Y acá usar ese evento que llega como parámetro para decirle, bueno, no hagas lo que iba a hacer. Lo que ibas a hacer era enviar el formulario. Decirle, no, pará. No hagas lo que ibas a hacer con un prevent default, ¿sí? E.prevent default. Esto lo usaron muchos, lo hemos visto. Y listo, el botón no se cambiaba, pero con esta línea acá decía no lo envíes, que de acá en adelante me encargo yo, básicamente. Vamos a ver que esto funciona. ¿Sí? Listo. Fin del problema, hacíamos todo lo que necesitábamos dentro de esta función. De acá. Otra opción que vimos por ahí también era sacar el botón afuera del formulario. Entonces, como estaba fuera del formulario, no lo envía. Pero bueno, esa es la peorcita de todas, pero igual funcionaba y era válida en ese momento. Solucionábamos, sí. ¿Qué pasa? Esto tiene varios problemas. Principalmente tiene un problema. Yo voy a volver a dejar como estaba esto. No le pongo el event prevent default, ¿sí? Voy a volver a tener ese problema que se me reenvía el formulario, ¿no? Vamos a probar. ¿Ven? Que ahí se reenvía todo, se refresca la página. ¿Qué pasa? Yo le había dicho que esto era el tipo email, por ejemplo, ¿no? Y fíjense que si yo escribo algo y le pongo enviar, si dejo que el formulario haga lo que tiene que hacer, me valida esas reglas. Me dice, che, acá no tenés un email.
¿Ven? Si llegan a ver el cartelito. Bueno, porque son validaciones de HTML, que las vamos a hablar ahora un poquito. Entonces me está obligando a poner un email. Y yo quiero eso. Entonces, una vez que puse el mail, ahí sí. Me lo manda, pero se me refresca la página. Cuando yo le pongo el prevent default, o cuando le cambio el tipo, cuando lo saco afuera del botón, lo que estoy rompiendo son esas reglas HTML que le puse. ¿Ven que ya que puedo poner cualquier cosa? Y me entró la función. Al trabajar el formulario de esta forma, una de las cosas que estoy perdiendo es el poder de validaciones HTML que tienen los formularios. ¿Sí? Encima hay varias, podríamos decir, en cada input que es requerido, con un required acá. Por ejemplo, le ponemos que todos son obligatorios. ¿Está bien? Si yo hago esto, si yo le pongo el prevent default o hago esos truquitos que hacíamos, no pongo nada, ¿no? Y me deja mandarlo, entre comillas, me lo agarra JavaScript. Van a ver que si le saco el prevent default acá, lo dejo como era. Acá voy a poner un mail. Correcto, ¿no? Cualquier cosa, mientras sea arroba punto algo, anda. Y acá me dice, llena estos campos que son obligatorios. Entonces, lo podíamos haber solucionado así, o de cualquier forma, pero perdemos, en principio perdemos la capacidad de las validaciones propias que tiene ese formulario. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? De una manera muy sencilla. Lo que vamos a hacer es dejar el prevent default, ¿sí? Esto nos va a venir muy bien. O sea, recibirlo como parámetro y decirle, bueno, no hagas lo que tengas que hacer porque de acá en adelante me encargo yo. Pero en lugar de escuchar el clic del botón, que era el que eventualmente nos frenaba todas estas validaciones de HTML, culpa de este prevent default, vamos a decirle no, vos hacés lo que tenés que hacer, botón, pero lo que vamos a escuchar es el evento de envío del formulario. El evento de envío del formulario solamente se ejecuta si se pasaron estas validaciones. Entonces, si se pasaron, se van a enviar, y una vez que se está intentando enviar el formulario, cuando se iba a hacer ese refresco de la página, lo vamos a atajar nosotros con JavaScript, y ahí vamos a seguir haciendo exactamente lo que queríamos hacer. Es simplemente cambiar el evento que estamos escuchando. En vez de escuchar el clic del botón, vamos a escuchar el submit del formulario. ¿Está bien? Este formulario ya tiene un ID form, lo voy a dejar por ahí. Entonces, en vez de agarrar el botón, voy a agarrar el formulario. Yo puedo agarrar cualquier cosa del DOM form. Y a este formulario, en que el botón ya no lo uso más para nada, que quede ahí, lo que voy a hacer es escucharle en vez del clic. Obviamente el formulario no tiene clic, voy a escucharle el submit. Son los únicos dos cambios que tuve que hacer. Importantísimo el prevent default ahora. El que no lo hizo con prevent default va a tener que agregarle a sus funciones el parámetro e de evento y ejecutar en la primera línea el prevent default para que no haga lo que iba a hacer ese formulario, porque de todas maneras yo tengo que frenarlo. La diferencia de esto principalmente es que voy a poder ejecutar las validaciones y las reglas del formulario, los obligatorios, los tipos email, por ejemplo. Y después, si eso es válido, se ejecuta mi JavaScript. Miren que si yo le saco algo, el mismo formulario me dice, no, llená los campos y no me llamó ninguna función. Entonces se frenó mucho antes de llamar a JavaScript. ¿Sí? Es como que mi comportamiento lo puse un poquito después. Antes lo poníamos al botón, ¿no? Y lo que estábamos logrando era que se ejecute nuestro JavaScript antes de que se valide ese formulario. Es simplemente pararnos un pasito más adelante. Con ese cambio, simplemente con este cambio, escuchar el submit del form en lugar del botón, del clic al botón o hacer cosas raras como sacarlo afuera, empezamos a procesar y trabajar mejor con un formulario en JavaScript. Principalmente ahora para poder usar estas validaciones HTML que son importantes y se pueden empezar a usar y mucho. Una vez que hice ese cambio de escuchar el otro evento, ¿no? el submit al formulario, acá dentro de la función sigo como siempre. No cambio nada acá, puedo seguir haciendo lo mismo. O sea, es leer los inputs y trabajar con esa información. Hablemos un poquito de eso, ya que estamos mejorando todo esto. Para leer los inputs, ¿qué tenía que hacer?
agarrarlo de alguna forma, estos tres inputs, con el DOM, ¿no? Entonces decíamos let, por ejemplo, nom, email, vamos a poner email, document, query selector, agarrar con un ID el input del email, qué sé yo, email por ejemplo, le poníamos .value y ahí lo agarrábamos. Y este proceso lo repetíamos por cada input que teníamos en el HTML. Eso implicaba poner un ID a cada input, ¿no? Bla, bla, bla. Bien, esto ya lo sabemos. Esto es válido, se puede hacer, pero hay una forma un poquito mejor de hacer esto, más prolija y siempre nos va a ahorrar un poquito de código. Lo que podemos hacer, en lugar de ir agarrando cada input por separado, ¿no? y ponerle un ID y obtener el value, lo que podemos usar es algo que se llama el form data de JavaScript, ¿sí? Que es una herramienta que nos proporciona una manera sencilla para construir un conjunto de datos que representan todos los campos de ese formulario, ¿sí? Todos esos campos que están dentro del formulario que estoy procesando, los puedo obtener todos juntos en una gran bolsa y después ir trabajando con ellos a medida que lo necesito. Básicamente vamos a lograr el mismo resultado con un poquito menos de código. Eso es lo bueno. ¿Cómo se usa el form data? El famoso form data de JavaScript. Bien, en vez de ID a los inputs, no vamos a dejar ningún ID más, ¿sí? A menos que lo necesitemos para otra cosa. Pero sí, a cada uno le vamos a poner un nombre, ¿sí? Este nombre es importantísimo porque es la clave de ese input. Generalmente, el nombre de un formulario solemos escribirlo igual de lo que está capturando ese formulario, ¿no? Porque es la clave. Entonces podemos poner name email, name nombre en este caso, y name password. Esto en Web 2 van a aprender que cuando un servidor recibe este formulario, lo que va a ir a buscar son estas claves que pusimos acá. Por eso son muy importantes los nombres de cada input dentro del formulario. Entonces agrego 3 name. Miren que ID no tengo. Me quedé sin ID. Tenemos el placeholder nomás para algo visual y las validaciones. Entonces esto no me sirve más. Una vez que tengo eso, que tengo con name todos los inputs, yo puedo generar mi form data. Ponemos un nombre de cualquier variable y acá adentro escribimos new form data y entre paréntesis de qué formulario queremos agarrar todos los datos. El formulario ya lo teníamos acá arriba, el nodo formulario, así que simplemente lo agrego ahí adentro del paréntesis. Si no lo tuviera, tengo que agarrarlo. Generalmente lo vamos a tener porque ya previamente le asignamos un event listener. Entonces esto es para agarrar todos los datos del form de una forma un poquito más sencilla. Una vez que lo agarré, todo esto del DOM no lo necesito más. Lo voy a hacer mucho más sencillo. ¿Cómo voy a hacer? Usando ese objeto form data, que ustedes ya empiezan a entender lo que es un objeto, y a él hacerle un get. Y acá adentro pongo la clave del valor del campo en ese formulario. La clave del campo en ese formulario para el email era el name, email, acá. Entonces, bueno, mi email es eso. Y así podría hacer lo mismo para los 3 campos que tengo en este formulario, 3 inputs que tengo en este formulario. Entonces era email primero, nombre segundo creo que puse, con clave, a ver qué clave le puse. Name, perdón, acá, name, nombre. Y el tercero era name password. Y esto es password, ¿sí? Ojo con el copy paste agresivo que hice yo, porque suelen pasar esas cosas. Y así obtuve los 3 datos de mi formulario. Si tuviese más, es simplemente ponerle name a cada uno y acá hacer un get distinto. Acá porque los quiero separados, yo podría no agarrar todos, bueno, cada uno hará lo que necesita. Y vamos a imprimir esos 3. Para que se vean que lo estamos agarrando bien. Ahí está. Ven cómo empieza a quedar un poquito más prolijo todo. No uso tantos document query selector acá.
Bien, probemos esto. Acá está. Esto me lo copio para... Bien. Pongo ahí. Nombre, Franco, password 2345. Y acá apareció. ¿Está bien? El resultado es lo mismo, simplemente un poco más prolijo usando el form data. De que yo si cambio acá, aparece otra cosa. Entonces, como nuevo, no solo aparece el form data, el form data, como quieran decirles, sino que ahora a los input va a ser una muy buena práctica no ponerles ID, porque no lo vamos a necesitar, pero sí ponerle su name como clave. Name email, name nombre y name password. Fíjense que si yo acá le hubiese puesto otra cosa, este no me va a dar más. No me va a dar error, pero me va a quedar vacío, supongo. A ver, vamos a probar. Sí. El segundo es nulo, ¿sí? Vacío, porque tuve un problemita de claves. Puse nombre y era no. ¿Sí? Vieron que no dio error, no hubo error JavaScript, simplemente me dio vacío. Entonces hay que ser prolijos con eso. Por último, para terminar, algo que pasamos muy por arriba, estas validaciones HTML que vimos por acá, que ahora las podemos empezar a usar y explotar un poquito más si trabajamos de esta forma. Mostrarles que si bien no es la idea en este video profundizar, queríamos que sea un video cortito, mostrarles que existe todo un mundo de validaciones de formularios que se hacen del lado del cliente, ¿sí? Lo vamos a profundizar en Web 2. Las validaciones de formularios que se hacen en el lado del cliente, o sea en el frontend, son simplemente cuestiones de usabilidad, no hacen tanto a la seguridad, pero es importante que las hagamos, es importante que el usuario sepa de qué manera tienen que ingresar los datos en un formulario y si lo hizo mal avisarles. Entonces aprovechemos, hay un montón, ¿sí? Nosotros vamos a ver cuáles usamos acá. Creo que usamos estas de campos requeridos, incluso podríamos usar alguna más, por ejemplo en password podríamos usar la de longitud mínima, no sé, 6 por ejemplo. Incluso hay una de longitud máxima 10. Con estas validaciones muy sencillas, quizás uno se ahorra mucho código JavaScript para validar esto y simplemente se lo otorga al browser. Vamos a probar esa, a ver cómo nos queda. Esto es un email que era obligatorio porque tenía el required. Cualquier cosa acá, y si pongo un password de 3, me dice que no. Por favor, la longitud mínima es de 6. Actualmente estás usando 3. Pongo 6. Me lo manda, ¿no? Si ejecuto esto, si pongo mucho más, me deja. Ah, y más no me deja escribir directamente. No es que me deja poner, pero ya me está frenando. Estoy intentando escribir. Hay un montón para profundizar de validaciones HTML. Nosotros no las vamos a profundizar mucho más que esto, pero los invitamos a que lean un poquito. Bien, eso fue todo. ¿Sí? Queríamos hacer un video corto hablando de cuál es la forma que nosotros consideramos más correcta para trabajar con formularios y JavaScript. Así que en sus prácticos, en sus trabajos, recomendamos que usen esta forma, que es simplemente cambiar al evento al cual se están suscribiendo en JavaScript. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima.